Hola, hoy día es el día número 64 en nuestra meta de leer todo el Nuevo Testamento en 6 meses y la lectura bíblica correspondiente hoy se encuentra en Lucas capítulo 23. Aquí Lucas nos relata la crucifixión del Señor Jesucristo. Eh, Hay 7 menciones que se hacen a través de todos los evangelios cuando el Señor Jesucristo dice o menciona algo desde la cruz. No se sabe el orden de todas ellas, son varias, pero la tradición suele poner en primer lugar la que presenta aquí Lucas en el versículo 34 del capítulo 23. Dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y es ya difícil de imaginar al Señor Jesucristo atravesar por todo el padecimiento y la crucifixión. Es también de la misma manera difícil de imaginar a Cristo diciendo estas palabras, ¿no? En el contexto correcto, ¿no? Tal vez en el sufrimiento, en el padecimiento, ¿no? Con qué semblante. Hay muchas preguntas, pero resulta sorprendente, ¿no? De que el Señor Jesucristo haya pasado por alto, siendo Él mismo en ese momento quien estaba padeciendo. Usualmente el primer instante o la primera reacción es la más difícil de sobrellevar, ¿no? Cuando tú eres ofendido, cuando tú eres de alguna manera agredido, ¿no? Tu primer impulso, ¿no? Suele ser el más natural, el más salvaje. Obviamente Jesucristo no tenía la misma condición que nosotros, ¿no? Él era sin pecado, él no conocía el pecado. Su naturaleza no era una naturaleza caída, ¿no? Pero para nosotros la primera reacción suele ser la más difícil. Solemos recapacitar mientras más pasa el tiempo, ¿no? Suele ser la tendencia de ver mejor las cosas, ¿no? Cuando dejamos que el tiempo pase. Pero en el primer momento, en ese instante, es difícil, ¿no? Es difícil de reaccionar, incluso muchas veces uno puede nublarse, ¿no? Y no darse cuenta de la manera en la que reacciona. Pero el Señor Jesucristo aquí definitivamente no actuó como ninguno de nosotros. Y no porque Él no sintiese nada, no porque a Él no le doliese los clavos, no le doliese todos los látigos que había sufrido, no le doliese los escupitazos, no le doliese las mofas. No, hay diferentes tipos de ofensas aquí. Ofensas físicas, ¿no? Ofensas verbales y ofensas verbales hacia tal vez lo más importante en el Señor Jesucristo, ¿no? Usualmente nos ofendemos más cuando ofenden tal vez lo que nosotros apreciamos más. Usualmente para el hombre suele ser el orgullo, ¿no? Suele ser el orgullo lo que le ofende más, ¿no? Y de lo orgulloso que somos es que nos cuesta perdonar, ¿no? El Señor Jesucristo, creo que si algo lo caracterizaba a Él, por sobre todas las cosas, era que era el Hijo de Dios. Era Dios mismo, Él tenía toda la autoridad, era el Rey de Reyes. Y las mofas que se nos mencionan aquí de parte del pueblo judío y los gobernantes y los religiosos, era justamente una mofa hacia ese punto, hacia su divinidad, ¿no? Hacia su carácter de Hijo de Dios, hacia su cualidad divina, hacia el hecho de que Él era el Rey de Reyes y soberano. Vemos que todas las mofas van inclinadas a eso. Pero ni aún así, eso pudo incomodar o molestar al Señor Jesucristo, ¿no? Y por el contrario, Él pide a su Padre que los perdone porque no sabe lo que hace. Lo más interesante tal vez es que la única posibilidad de que ellos puedan ser perdonados era justamente con el sacrificio que Él mismo estaba realizando en ese momento. Su vida que estaba siendo
sacrificada, justamente era el pago de todos esos pecados que ellos estaban cometiendo en ese momento y que habían cometido en toda su vida. Justamente el Señor Jesucristo ora al Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la única forma que eso puede ocurrir es si Él daba su vida. Entonces es evidente, ¿no? Es evidente el amor, es clara el discurso consecuente, ¿no? El Señor Jesucristo no le pide al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y bueno, me lavo las manos, y allá tú si los perdonas o no los perdonas. No, sino que Él mismo, ¿no?, tenía la iniciativa de mostrar y hacer posible, sobre todo eso, ¿no?, hacer posible y viable el perdón para con ellos. Y ahora, las personas que veían al Señor Jesucristo se burlaban, y especialmente uno de los malhechores que decía, ¿no?, si eres el Cristo, ¿no?, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Evidentemente, ¿no?, sabemos que no es que el Señor Jesucristo no podía salvarse. Él podía salvarse, ni siquiera diciendo algo, ¿no? Bastaba con que pensara tal vez algo y se podía hacer realidad, ¿no? Pero el Señor Jesucristo no iba a bajar de esa cruz. Nadie toma su cruz. Él dice: yo mismo la doy, yo mismo doy mi vida, ¿no? Pero Él daba su cruz por sobre todas las cosas para la gloria del Padre. El plan de la redención no se llevó a cabo ese mismo día. El plan de la redención de la divinidad en su conjunto, de las tres personas de la Trinidad, no se llevó a cabo ese día, ni unas horas antes, ni unos días antes. Ese plan estaba ya diseñado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis nos dice: el Cordero que fue molido desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Ese pacto de la Trinidad en su conjunto para salvar a toda la humanidad por medio del sacrificio de la segunda persona de la Trinidad, ¿no?, estaba establecido, ¿no?, desde antes de la fundación del mundo. Y no importase lo que fuese a hacer el pueblo judío en ese instante, ¿no?, no solamente estaba en juego el amor del Señor Jesucristo por la humanidad, sino por sobre todas las cosas estaba en juego el pacto de redención planeado desde antes de la fundación del mundo por la Trinidad en su conjunto, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de ninguna manera el Señor Jesucristo iba a faltar a ese pacto para brindarle la gloria al Padre. Así que es importante las razones por las cuales perdonamos, pero por sobre todas las cosas, una vez más aquí el Señor Jesucristo nos hace recordar que si bien es cierto, es importante el amor al prójimo, es importante la compasión, ¿no?, la motivación que debe ir detrás siempre debe ser la gloria del Padre, ¿no? El Señor Jesucristo mismo lo mencionaba en el Sermón del Monte, ¿no? Que mostremos nuestras buenas obras para que los que nos calumnian como malhechores, ¿no?, luego glorifiquen a Dios al ver justamente esas buenas obras. Así que yo te invito y te animo a que siempre, ¿no?, como estudiábamos hace unos días, ¿no?, siempre estemos dispuestos a perdonar. Siempre pidamos al Señor que nos favorezca en una correcta actitud hacia el prójimo, pero por sobre todo, para no deshonrar, sino todo lo contrario, glorificar siempre a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día y nos vemos el día de mañana.